Muy buenos días. Seguridad pública y condiciones en centros penales. Ese va a ser el tema esta mañana en República. De febrero del año 2018, les saluda Carlos Monterrosa, gracias que nos acompaña en República. Esta mañana hablaremos de seguridad pública y condiciones en centros penales y ya está conmigo Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Seguridad. Bienvenido, ministro, buenos días. Muy buenos días, Carlos, buenos días a todos, gracias por este espacio. Gracias por tomar la invitación. Me gustaría que iniciemos la entrevista con unas fotografías de la visita que usted tuvo a centros penales, particularmente al Centro Penal de La Esperanza, con la visita de la embajadora de los Estados Unidos. Me gustaría que pongamos las imágenes en pantalla en este momento para que nos pueda describir un poco esta actividad que se realizó en el centro penal y teniendo en consideración esto, no estaba el vicepresidente de la República, el embajador del Reino Unido, la embajadora de los Estados Unidos, observando un poco las actividades que son resultados de talleres vocacionales a 270 privados de libertad. Estas actividades en diferentes áreas como la sastrería, el mantenimiento de máquinas, zapatería, técnicas culinarias, entre otras cosas. Ahí tenemos entonces las imágenes. También el director general de centros penales fue parte de este recorrido, la visita que se hizo al Centro Penal de La Esperanza. Me gustaría entonces que iniciemos con esto, ministro. Coméntenos un poco esta actividad, cuál era el objetivo y también cuáles fueron las impresiones que le ofrecieron los miembros del cuerpo diplomático. Bueno, el objetivo era verificar, constatar el avance en la implementación del programa Yo Cambio en el Centro Penal La Esperanza. El Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, es uno de los centros donde más se ha desarrollado y avanzado este nuevo modelo de gestión penitenciaria, Yo Cambio. El Yo Cambio inicia el año 2015, ya tenía algunos años de implementarse, sobre todo en el centro penitenciario de Apanteos, al occidente del país, pero ese año el sistema lo retoma y lo oficializa como el modelo de gestión penitenciaria a implementarse en todo el sistema. A partir de entonces se ha venido trabajando, ya se está implementando en 15 centros, incluyendo 2 que tienen población perteneciente a maras o pandillas, que son el Centro Penitenciario de Chalatenango y el de San Francisco Gotera. En total son 24,000 privados de libertad que participan de estos programas y en el Centro Penal de La Esperanza es uno en los que más avance se ha obtenido. La visita del pasado miércoles y también una actividad que desarrollamos ayer con la entrega de diplomas a 267 privados de libertad de diferentes cursos de formación técnica como panadería, confección textil, construcción de casas maya para los proyectos hortícolas en las granjas, entre otros. Pues es una muestra del avance que está teniendo en el sistema los programas de rehabilitación, en los cuales los privados de libertad están adquiriendo conocimientos, capacidades que les van a permitir una reinserción efectiva en la sociedad en el futuro, una vez recuperen su libertad. Estamos teniendo personas privadas de libertad que entraron con 2, 3, 4 años de escolaridad y están saliendo bachilleres. Tenemos algunos ya inscritos en las carreras en línea en la Universidad de El Salvador y muchos otros, miles ya, en cursos de formación técnica en diferentes especialidades. Aparte de eso, tanto los que se dan en la fase de confianza o semilibertad, en la fase ordinaria, es decir, que es la básica en el sistema progresivo penitenciario, ya hay más de 1,000 personas en el Centro de Detención Menor La Esperanza que están participando todos los días en actividades de apoyo a la ciudadanía, en servicio a la comunidad, por lo cual, por cada día que trabajen, van a tener la reducción de 2
de su pena de prisión. Y eso los está haciendo, pues, estar muy motivados, trabajando. Ellos están reparando centros educativos, reparando calles, en servicio, en apoyo a diferentes municipalidades y otras instituciones del Estado, pues lo cual viene a impactarnos positivamente, no solamente en la rehabilitación de las personas privadas de libertad, también la reducción del hacinamiento, el cual pues a finales del año 2016 era aún muy alto, era del 373%, y en el 2017, que fue un año bien importante en cuanto a la finalización de muchos proyectos de infraestructura penitenciaria, se crearon más de 8.000 espacios. Ese año, el 2017, el hacinamiento que inició con el 373% llegó al 210%, que es, digamos, lo que actualmente tenemos, con un sistema con una capacidad de un poco más de 18.000 espacios, pero que tiene todavía 39.000 personas privadas de libertad en el mismo. Pero estos 2 años, 2018 y 2019, serán importantísimos porque al año 2019, de acuerdo a los proyectos que se tienen, habremos habilitado 19.300 espacios más, con lo cual el hacinamiento llegará, o sobrepoblación llegará al 154%. Eso es lo que esperamos nosotros a finales de este año, con lo cual el sistema penitenciario de El Salvador tendrá una sobrepoblación pues, de ese porcentaje, pero estará por debajo del promedio en el continente, que es del 159%. Es decir, en 3 años, desde el 2016 al 2018, los avances habrán sido en esta magnitud, es decir, una reducción del hacinamiento como uno de los logros principales, que inició en el periodo casi del 400%, y pues al finalizar este año será, esperamos, del 154%. Okay. Todavía un margen para seguir trabajando, pero el otro logro importante será el impulso a los programas de rehabilitación, todo lo que está significando el crecimiento del Yocambio en el sistema, que en 2 años pues ha logrado que ya más del 60% de la población privada de libertad, un programa que inició en uno de 25 centros, que es el de Panteos, está ya en 15 y con 24.000 personas participando. Va a ser otro logro importante que esperamos pues que este año crezca, y sobre todo crezca a la población privada de libertad que pertenece a estructuras de maras o pandillas. Con esta primera declaración que usted nos ofrece, ministro, quiero invitarlo a que escuchemos declaraciones que ofreció Bessie Ríos, que es panelista del programa 8 en Punto, sobre el tema de rehabilitación en centros penales. Escuchemos sus declaraciones y me gustaría regresar con sus valoraciones. Escuchemos. ¿Qué centro de readaptación es eso? ¿Son centros de readaptación? Esa gente va a salir. Hay gente que ya cumplieron 10 años y los has tratado peor. ¿Cómo va a salir esa gente? Va a salir peor. Si lo que se trata en estos centros es que se readapten a la vida y a la sociedad. Pero si estás generando más monstruos de los monstruos que ya son, ¿quiénes vamos a pagar el costo? Otra vez nosotros. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Bessie Ríos. Me gustaría tener esto para una reacción, ministro, y quiero incorporar esto. Cuando hablamos del sistema penitenciario en El Salvador, usted ha hecho una mención que la proyección para 2018 es disminuir el hacinamiento al 154%. Esa es la proyección que se tiene para este año, con una reducción del 373 que se estaba al 154%. Es la mención que nos ha dado en su primera intervención. Pero cuando hablamos del sistema penitenciario tenemos como una expresión de 2 caras. Por una, donde están las fotografías, donde están las autoridades, donde va el cuerpo diplomático, en las visitas que se hacen a los centros penales para ver las destrezas y las actividades productivas, lo cual es favorable, eso es importante mencionarlo. Pero por otro lado tenemos una cara de hacinamiento, personas con tuberculosis, sin horas de sol, en condiciones que han sido calificadas como inhumanas. Entonces, es decir, tenemos un sistema penitenciario de 2 caras. No, lo que tenemos es un sistema penitenciario en el cual de 25 centros con los que cuenta, hay 6 que están en un régimen especial de carácter temporal y extraordinario, que son las que conocemos como medidas extraordinarias.
En estos hay mayores niveles de control y seguridad, a diferencia de los que vemos, bueno, como el que logramos ver en La Esperanza, pero del cual pues hay, como ya mencionamos, 15 en esas mismas condiciones. Los que más han avanzado en ello y que han ido transformándose de manera muy acelerada, sobre todo Apanteos, San Vicente, Usulután, San Miguel y Lopango, la penitenciaría de mujeres, son los que más han logrado avanzar. No tenemos imágenes de esos centros, pero tienen características similares. La Esperanza, por sus dimensiones, que tiene más de 3.000 personas privadas de libertad, es uno de los centros más grandes e importantes, pues tiene un mayor nivel de desarrollo con talleres de confección textil, panadería, zapatería, entre otros. Pero en los demás centros que mencionamos también se están desarrollando proyectos importantes en diferentes especialidades, como los que ya mencionamos, pero también agrícolas, etc. En 6 centros, por el momento, tenemos un régimen especial, pero del cual en 2 de ellos, que son Chalatenango y San Francisco Gotera, ya se están impulsando estos proyectos. Tenemos ya talleres y diferentes proyectos agrícolas, entre otros. La situación que se expone es el problema histórico del sistema penitenciario salvadoreño, es decir, tenemos un sistema que después de los acuerdos de paz tenía 4.000 personas privadas de libertad. Fue creciendo de forma acelerada hasta llegar a las dimensiones que actualmente tenemos. 39.400 personas privadas de libertad, y su desarrollo pues fue muy lento. No se trabajó, no se invirtió, no se hizo lo necesario. Si bien es cierto, se desarrollaron varios proyectos o se habilitaron centros que aún no teniendo las condiciones de seguridad y tampoco condiciones para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, llegó a tener 10.000 espacios. Es decir, iniciamos con un sistema que tenía una capacidad de 10.000 espacios, teniendo más de 39.000 personas. Por esa razón, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en condición de inconstitucionalidad esas condiciones. Perfecto. Y pues hemos venido trabajando. Esa ha sido la principal motivación de romper ese círculo vicioso que muy bien se menciona, que las personas privadas de libertad no tienen posibilidades de rehabilitarse, y una vez recuperen su libertad, se ha seguido, digamos, bajo el riesgo que estas personas vuelvan a involucrarse en dinámicas de violencia o cometer delitos y regresar al sistema. Eso es lo que estamos buscando romper, impulsando la rehabilitación, cambiando, transformando el sistema a un sistema más humano, rehabilitante, pero a la vez que tenga el nivel de seguridad que se requiere, porque otro problema que ha tenido el sistema es que históricamente no solamente ha adolecido de esta falla, sino que se convirtió en una especie de puesto de mando de la criminalidad. En el año 2004, el Estado, buscando resolver el problema de la conflictividad en el sistema, no encontró otra salida más que entregarle a estructuras criminales pues el manejo de los centros. Fue el periodo en el cual se asignaron centros de acuerdo a la estructura o organización criminal a la que pertenecía su población. Tengo que hacer una pausa, ministro, pero al regresar me gustaría que sigamos ampliando este tema y tener la discusión en función de las declaraciones de la relatora de Naciones Unidas. Una pausa, regresamos.
Continuamos en República hablando de seguridad pública y centros penales con Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Seguridad. Y me gustaría, ministro, que iniciemos este bloque con una proyección de unas imágenes de las declaraciones de la comisionada de Naciones Unidas vinculada a ejecuciones extrajudiciales. Lo cito textualmente: he encontrado un patrón de comportamiento en el personal de seguridad que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, el cual es alimentado por respuestas institucionales débiles a nivel de investigación judicial. Otro, la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad ha dado lugar a la detención prolongada de miles de personas, incluyendo detención preventiva en condiciones crueles e inhumanas. Tales medidas deben ser detenidas inmediatamente. Ahí teníamos entonces declaración de la relatora de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales. Ella ha brindado su declaración final, un resumen bastante ampliado, si lo podemos llamar de esta manera, porque son diferentes puntos de su declaración, 122 puntos para ser más específicos, y ahí menciona que tuvo reuniones con diferentes personas del gabinete, incluyéndole a usted. Me gustaría entonces tener una reacción sobre esto y particularmente en función de esto, ministro, de esta pregunta. ¿Cuáles fueron los puntos y acuerdos que tuvieron en esa reunión con la relatora de Naciones Unidas? Bueno, la señora relatora especial le dedicó bastante tiempo a su examen al sistema penitenciario salvadoreño. Visitó 2 centros penitenciarios bajo medidas, el de Ciudad Barrios y el de Izalco, y pues a través de las diferentes reuniones que se tuvieron, se le entregó mucha información, se le dio total apertura, y en esos centros pues ella y su equipo desarrollaron actividades con los privados de libertad, hablaron, sostuvieron reuniones, y todo se dio digamos, en un ambiente de mucha cordialidad, total apertura por parte pues de las autoridades nacionales respecto pues a la misión que la relatora especial desarrolló en el país. Al final, en la declaración final que fue entregada oficialmente al gobierno y también en las diferentes reuniones, no podemos decir que la relatora especial se haya referido a las que conocemos como medidas extraordinarias. Hay que leer la declaración final. Y también lo puedo decir porque sostuvimos reunión con ella y nos explicó directamente y de forma muy amplia sus hallazgos, sus conclusiones y qué recomendaba ella respecto a la situación del sistema penitenciario. En su declaración final, ella se refiere más o menos a los siguientes términos. Voy a tratar de apegarme a la literalidad lo más que pueda. Ella dice que respecto a las medidas que se están implementando en el sistema penitenciario, considera que algunas de estas no tienen como propósito fundamental el control y seguridad, sino más bien que algunas de ellas tienen como finalidad deshumanizar, dice, a la población privada de libertad. Estas medidas deben de finalizar. Es decir, se refiere a aquellas medidas que de acuerdo a su criterio no tienen como finalidad proporcionar mayor control y seguridad, sino que buscan cómo deshumanizar a los privados de libertad. Es decir, a estas medidas es a las que ella se refiere, no a las medidas extraordinarias en su conjunto. Al contrario, cuando se le explicó la necesidad de establecer un bloqueo, un corte al tráfico de telecomunicaciones en el sistema penitenciario, a de manera temporal prohibir las visitas familiares, entre otras, pues ella entiende, comprende que debido a la forma de operar que ha tenido la criminalidad y que básicamente tenemos 2 años de venir trabajando por superar una situación que estuvo por muchos años, en la cual como referíamos hace unos minutos, la criminalidad tenía el control de los centros penitenciarios. El Estado les entregó a las estructuras de crimen organizado los penales del país, desde los cuales se coordinaba, se dirigía, se mantenía una comunicación fluida
con la cual o a través de la cual se dirigía la criminalidad en todo el país. Los centros penales llegaron a constituir verdaderos puestos de mando del crimen. Esa situación que se fue gestando durante mucho tiempo, tenemos 2 años, el 2016 y el 2017, de trabajar por revertirla, por cambiarla. Y las medidas extraordinarias nos han dado las herramientas para hacer eso posible, a través de las cuales pues hemos establecido ya diferentes soluciones para cortar el tráfico de telecomunicaciones y para restringir y evitar las comunicaciones por otras vías, es decir, a través de la prohibición de las visitas, la limitación de la libertad ambulatoria de las personas que están privadas de libertad, como por ejemplo la prohibición de que salgan audiencias judiciales u otras diligencias, ha sido de beneficio. Es decir, son las medidas que han dado como resultado que el Estado recupere el control del sistema penitenciario y nos han dado el espacio de tiempo necesario para ir construyendo esa institucionalidad que se había perdido. Es decir, no solamente adoptar las medidas técnicas para garantizar que no haya comunicación desde los penales, sino mejorar su infraestructura, establecer las áreas de visita familiar, íntima o profesional en otras condiciones diferentes a las que había originalmente. Son las que nos permiten las condiciones para mantener bajo mayor control a esta población, lo cual a 2 años de venirse implementando ha sido de beneficio, ha traído resultados positivos porque ha incidido de forma positiva en la mejora de la seguridad, en la reducción de la violencia y en otras situaciones en las cuales podemos decir la comunicación que antes existía de los penales hacia el exterior incidía negativamente, es decir, era un factor de riesgo. El haber cortado eso ha sido positivo, ha contribuido a la mejora de la seguridad y sobre todo a que el Estado, como decíamos, recupere ese control. De manera explícita en su informe, la relatora menciona la implementación de medidas extraordinarias de seguridad ha dado lugar a la detención prolongada de miles de personas, incluyendo detención preventiva en condiciones crueles e inhumanas, digamos, y hace referencia a medidas extraordinarias de seguridad y también menciona en otro apartado que estas medidas han ralentizado, le ha generado más trabajo al sistema judicial por las características mismas y la poca capacidad que pueden tener de ciertas audiencias y llevar sus procesos, también como las visitas que pueden tener a sus familiares. Otra de las recomendaciones que se menciona acá, y le quiero preguntar directamente, ministro, es, ella hace una recomendación de que las organizaciones internacionales como Cruz Roja o la Organización de Derechos Humanos, la sección en Centroamérica de Naciones Unidas, puedan visitar y darle monitoreo a esto. ¿Usted ha considerado permitir que se abran los centros penales para la visita de la Cruz Roja y también de la Organización de Naciones Unidas, el capítulo centroamericano, para ver el sistema penitenciario? Bueno, por el momento las disposiciones que contiene el decreto de medidas extraordinarias lo prohíbe. Es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que por ley, su mandato, pues le permite sin ninguna restricción poder verificar y lo hace. Y pues hay un trabajo conjunto muy importante que se desarrolla con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y por el momento en estos 6 centros es la única institución que desarrolla roles de verificación del cumplimiento, del respeto de las garantías y los derechos de la población privada de libertad. Es decir, la señora relatora pues ha dado su opinión respecto a lo que ella considera medidas crueles que a su criterio pues deshumanizan a la población privada de libertad. Sin embargo, aunque nosotros, respecto a sus conclusiones, a sus recomendaciones, estamos totalmente de acuerdo, coincidimos, por supuesto, en los problemas que ella señala: el hacinamiento, la falta de programas de rehabilitación, y ya hemos expuesto qué estamos haciendo y cuáles son las proyecciones a futuro para ir superando estas situaciones. Por supuesto que llevamos un proceso en el cual el objetivo es, por supuesto,
no solamente tener un sistema penitenciario seguro, bajo medidas de control, sino también humano, y que en el mismo se pueda desarrollar la rehabilitación, que sea posible. Usted me ha mencionado, ministro, que comparten las recomendaciones ofrecidas por la relatora de Naciones Unidas y estamos en un contexto de discusión en la Asamblea Legislativa para que puedan continuar las medidas extraordinarias. ¿No considera usted que es la oportunidad de solicitar modificaciones que permitan el ingreso de organismos internacionales, la Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, para verificar y monitorear? Lo voy a plantear de esta manera. Con un monitoreo y seguimiento eso puede darle más respaldo y hacer unas modificaciones en los aspectos que consideran, porque escucho que está de acuerdo, pero está más con la idea de que se mantengan tal como están. ¿No considera que pueden existir reformas y cambios para verificar que el sistema penitenciario pueda estar bajo los parámetros de derechos humanos? Bueno, la verificación, como insisto, ya se está desarrollando por parte de las instituciones que legalmente les corresponden. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la institución que, de acuerdo a la Constitución y la ley, tiene ese mandato y no tiene ninguna restricción en lo absoluto. Al contrario, hay una muy buena coordinación y pues se facilita, se brinda la colaboración para que pueda desarrollar su función. Estas medidas son de carácter temporal, son de carácter extraordinario y no es nuestra pretensión, ni tampoco sería eso viable, mantenerlas de forma permanente. Pero hay que señalar una cosa con claridad. Tenemos 2 años de su implementación para enfrentar un problema que tiene décadas de existencia. Un problema que tiene décadas, que se ha caracterizado por, en primer lugar, que el Estado salvadoreño no ha tenido control. Y desde las cárceles de El Salvador se dirigía y controlaba el crimen con toda libertad, con una comunicación fluida al gusto de la población privada de libertad. Un sistema penitenciario corrupto, con bajas capacidades para su administración y con un involucramiento bastante recurrente de su personal de seguridad en apoyo, en colaboración a los mismos internos. Eso, en 2 años hemos avanzado mucho, es decir, la institución, la Dirección General de Centros Penales, ha trabajado fuertemente todas sus áreas y todo su personal para irlo superando, pero tenemos que velar porque una vez ya no contemos con estas herramientas que el decreto 321 de medidas extraordinarias nos da, no vayamos a volver a la situación original. Tengo que hacer una pausa, ministro. Perdón que le interrumpa, tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir ampliando este tema de las medidas extraordinarias, sobre todo porque hay discusión en la Asamblea Legislativa sobre esto, y interpreto por las palabras que me dice, usted me dice si estoy errado o no, de que estarían dispuestos a que estas medidas dejarían de ser extraordinarias, sino que sean parte ordinaria del marco regulatorio. Me gustaría que lo discutamos al regresar. Volvemos en instantes. Continuamos en República hablando de seguridad pública y centros penales con Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Ministro, retomando lo que traíamos del bloque anterior, desde su perspectiva entonces y la propuesta institucional que tiene el gobierno de la República es que estas medidas dejen de ser extraordinarias y que se constituyan en medidas permanentes dentro de un dispositivo legal. ¿Es así, ministro? No, no es así. Es decir, hay algunas medidas que actualmente están vigentes que no es nuestra intención, como dijimos, ni tampoco es viable que se mantengan de forma permanente. ¿Cuáles son esas que usted dice que ya no deben de mantenerse? Por ejemplo, la prohibición de las visitas familiares. Las visitas familiares deberán restablecerse. No es nuestra pretensión, ni tampoco va en consonancia al objetivo de la rehabilitación y la humanización del sistema penitenciario el mantenerlas de esa manera.
el contacto con la familia es fundamental en los procesos de tratamiento de la población privada de libertad. La familia juega un rol fundamental. Pero ¿qué pasa? Por el momento, en 6 centros están prohibidas. ¿Por qué están prohibidas? Porque, como hemos dicho, las medidas extraordinarias tienen, entre otros fines, evitar la comunicación y evitar el cometimiento de ilícitos, mantener el control y seguridad de los centros. Y en el pasado hemos visto situaciones como las visitas familiares. Hay personas incluso que contra su voluntad, de forma forzosa, han sido conducidas a lugares, se han introducido en sus cuerpos droga y otros ilícitos, y bajo amenaza, con la cobertura de visitas familiares, las ha introducido en el sistema penitenciario. Hace años vimos unas imágenes de un privado de libertad sosteniendo relaciones sexuales con una adolescente. Es decir, en el pasado, en el sistema incluso funcionaron redes de trata, que podemos decir prácticamente eran de trata. O sea, ¿ustedes verificaron que en centros penales había redes de trata? Ese caso en particular nos hace llevar a esa conclusión. Bueno, ahí hubo una investigación, hubo unas personas detenidas por esa razón, es decir, entre ellas una estructura conformada por varias mujeres relacionadas con el grupo delincuencial que se mantenía sus miembros recluidos en ese centro penal, que era el de Ciudad Barrios, por esa práctica. ¿Y había gente de centros penales involucrados en esta red de trata? Bueno, en ese caso eran visitas registradas debidamente, es decir, que estaban ya inscritas como tales, pero que la estructura criminal como tal ha incidido en que hayan personas que en el pasado se hayan dedicado a estas prácticas. ¿En qué periodo fue esto, ministro? Bueno, esto fue, me parece que es un caso de el año 2012 o 2013 aproximadamente. Okay. Es decir, alrededor de los centros penitenciarios se fueron estableciendo toda una red de lugares supuestamente de acogida, pero que funcionaban como sitios en los que las personas eran preparadas, se les introducía en sus cuerpos, eran obligadas a la ingesta de cápsulas u otro tipo de objetos en los que se transportaba droga. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Por el momento están prohibidas las visitas familiares. En este tiempo nos hemos dedicado a la mejora de la infraestructura, a establecer sistemas no intrusivos de registro, escáneres de cuerpo completo, sistemas de rayos X para paquetes, una depuración, mejora en la capacitación y formación, y también crecimiento del personal de seguridad. Es decir, hemos ido en estos últimos 2 años tomando las medidas que nos permitan que una vez deban restablecerse las visitas familiares, el sistema sea diferente a como fue en un inicio. Es decir, que estemos preparados para que el restablecimiento de las visitas no implique que se va a afectar la seguridad como en su inicio. Me ha mencionado, ministro, que las visitas familiares en este caso son cosas que no deben, o la restricción de las visitas familiares que no deben ser permanentes. No deben ser permanentes. ¿Cuáles en este caso, desde la perspectiva del Ministerio de Justicia y Seguridad, se deben de mantener y deben de estar marcadas en el campo legal? Bueno, pueden ser varias. Es decir, por el momento lo que hemos solicitado a los señores diputados es que el actual decreto 321 de medidas extraordinarias, que fue prorrogado 1 año más en febrero del año pasado, este año vuelva a prorrogarse un 3er año. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, sí. Es decir, porque hay en curso, en desarrollo, toda una serie de acciones constructivas de infraestructura, de tecnología, de capacitación, de especialización, de adquisición
de equipo, etcétera, que al 30 de abril de este año, cuando finalizan, no habremos terminado. Por ejemplo, todavía está en desarrollo la solución definitiva que las operadoras de redes de telecomunicaciones van a implementar para garantizar un bloqueo total. O sea, que el bloqueo se mantenga, eso sí debe ser algo permanente. Por ejemplo, otra disposición que bajo nuestro punto de vista debería ser permanente es la prohibición de la salida de cierta población privada de libertad, es decir, aquella que signifique mayor riesgo, aquella que signifique mayor amenaza para la sociedad, a audiencias y otro tipo de diligencias judiciales o de otro tipo. ¿Por qué? Porque para darle cumplimiento a esta disposición, en conjunto con el órgano judicial, hemos desarrollado un sistema que nos permite que las audiencias y otras diligencias se desarrollen a través de videoconferencia. ¿Y eso qué ha permitido? Bueno, en primer lugar, el sistema de justicia vaya adaptándose a la tecnología, a las tecnologías de información y comunicaciones para ser más eficiente en su trabajo. Pero las audiencias por videoconferencia constituyen un mecanismo de ahorro de recursos importantísimo. Todos aquellos recursos que se empleaban para movilizar privados de libertad de todo el país, de diferentes centros penales a los diferentes tribunales, con el consiguiente gasto de recursos en personal, en combustible, en vehículos, en tiempo, el riesgo que eso significaba, y que muchas veces, habiendo trasladado algunas audiencias, a veces cientos de personas, estas se suspendiesen, entonces había que regresar esos cientos de personas y cuando fuera a ser reprogramada, volverlo, es decir, con las audiencias a través de videoconferencia se han obtenido mayores niveles de eficiencia. Ministro, y el uso del recurso, y es positivo, es una medida positiva. Tengo que cerrar, ministro, la entrevista, pero no quiero pasar por alto esta pregunta. ¿Considera usted que en el caso, lo cambio de tema, pero muy puntual, el caso de la agente Carla Ayala es un fallo institucional? Porque no han pasado más de 40 días, no se conoce nada de este caso, la postura del director de la policía no ha sido muy clara. ¿Usted considera que este ha sido un fallo institucional de la Policía Nacional Civil, ministro? Bueno, no se conoce mucho de los avances del caso, lo cual no significa que no haya avance en el mismo. Sí hay avance, hay progreso, y es un caso que por su gravedad no solamente ha constituido un golpe fuertísimo a la institución, y también a toda la institucionalidad del país. Usted dice por su gravedad, ¿es que están involucrados entonces altos mandos de la Policía Nacional Civil, ministro? Bueno, por su gravedad, por todo lo que eso significa, como hemos dicho, un golpe fuerte a la institucionalidad y todo lo que significa el que el país y la misma institución policial, todo el sistema de justicia, hayamos avanzado en el mejor tratamiento a toda la problemática de las mujeres y particularmente a la violencia de género en el país. Particularmente la Policía Nacional Civil es una de las instituciones del sector público que más ha avanzado, siendo justos, en este tipo de procesos. Pero ministro, la institución ¿usted no considera, usted ha utilizado la palabra 2 veces, lo voy a repreguntar, por su gravedad? ¿A qué se refiere por su gravedad? Bueno, porque hay participación de la Policía Nacional Civil en las investigaciones que han tenido en este caso por omisión. Creo que es importante que la audiencia lo sepa, ministro. Bueno, insisto, públicamente pues no se conoce mucho del caso, porque está en una etapa, digamos, delicada, en la cual cualquier información que trascienda públicamente pudiese afectar los resultados, pudiese afectar el resultado de la investigación, y pues hoy por hoy la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República están trabajando de manera conjunta para llegar a la verdad, para determinar quiénes son los responsables, independientemente del nivel o del cargo que tengan. Hay que llegar a todos los responsables y en eso están trabajando. Sí, el público pues considera que no hay mucha información, que no se ha informado, es cierto,
Sin embargo, en un caso de esta naturaleza, en la etapa en que está, cualquier información que trascienda públicamente lo pudiese afectar. Eso no significa que no hayan avances. Hay avances, hay progresos y confiamos en que la institucionalidad del país va a lograr llegar a la verdad y esclarecer este caso tan grave que ha ocurrido. Hay que también ser justos en el sentido de decir, la Policía Nacional Civil es una de las instituciones del sector público reconocida que ha avanzado más. Fue la institución del sector público pionera en el desarrollo de toda una regulación en materia de género. Cuenta con una política, cuenta con planes de acción, cuenta con protocolos, tiene uno de los modelos de servicio más importante, que es el de las unidades especializadas de atención de violencia contra la mujer, Unimujer, que es un modelo de atención modelo. De acuerdo. Modelo, es decir, es justo reconocer también que como institución se ha trabajado mucho para superar esta situación. Este caso ha sido un golpe para todos, para todos nosotros que hemos estado relacionados con esos procesos en la policía. Sin embargo, es un reto importante poderlo investigar y esperamos llegar a la verdad y en su debido momento pues presentar los resultados, esperando que todos los responsables, independientemente del nivel, categoría o nivel de responsabilidad en la institución, pues que sean llevados ante la justicia. Estaremos atentos entonces a esas declaraciones porque es importante por este tipo de casos. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias a todos. Muy buenos días. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Continuamos en República.